Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenido. Meditamos el texto de ahora, es Mateo 16 del 13 al 23. Dice así: en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y de hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces le ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, a ti no te sucederá esto jamás. Él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme caer. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Interesante este texto, es un texto muy famoso, es el texto sobre el cual se ha reivindicado mucho la figura de Pedro como el primer papa, diríamos, como al primero que se le encomienda el llevar adelante la iglesia, y también es el texto que se utiliza para fundamentar cómo la iglesia nace de Jesucristo. Bueno, de hecho el texto en ese sentido es muy iluminador, porque ahí notar las dos referencias pues aparecen bastante claras ahí, cómo la iglesia nace de Jesucristo y cómo esta figura que le llamamos ahora el Papa es una figura que el Señor la encomienda como aquel que lleva adelante, diríamos, el caminar de la iglesia, el que es la figura que va dirigiendo la iglesia, es la figura que va administrando la iglesia, o es el pastor que guía a nuestra iglesia. Eso es así, y el texto en ese sentido es bastante iluminador. Ahora, lo interesante es lo que Jesús le presenta a esta iglesia. La primera cosa es las dos preguntas que aparecen. Vean la primera parte del texto: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Diríamos, es un dato de curiosidad, podríamos pensar, de Jesús sobre cuál es el pensamiento que se gira en torno a él. Ahora, la clave del texto está en la segunda pregunta: ¿y para ustedes quién soy yo? Esa es una pregunta que es muy importante que nosotros nos la respondamos. Yo creo que esa pregunta no es tan fácil responderla, porque eso va a implicar qué grado de intimidad tenemos nosotros con Jesús, también qué tanto le hemos entendido en nuestra vida, también va a implicar qué tanto hemos asumido su proyecto, su caminar. O sea, Jesús no es una idea en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesús no es una idea, Jesús no es una ideología, es una manera de vivir. Y al ser una manera de vivir, el discípulo tiene que estar siempre abierto a preguntarse esta pregunta. A ver, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué tanto voy asimilando esa vida de Jesús en mi vida? Por lo cual, para mí la pregunta es una pregunta que siempre va a estar abierta. Siempre hay que hacérsela. Es más, considero yo que el día que nosotros dejemos de hacernos esa pregunta, dejamos de ser discípulos. Miren ustedes las contrariedades. Pedro al principio le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es interesante que en el texto Jesús le dice: eso no te lo ha revelado la carne, eso no ha salido de ti, ha venido de Dios. O sea, Pedro tiene una inspiración divina, descubre en Jesús ese plus de Dios. Y en principio Jesús asume esa respuesta de Pedro. A mí me gusta cómo también
Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y yo creo que esto también es fundamental. Nosotros seguimos a un Jesús que está vivo. Si nosotros tenemos claro que seguimos a un Jesús que está vivo, por lo cual la palabra de Jesús hay que encarnarla todos los días en el corazón, en la vida. Por lo cual nuestro discipulado tiene que ser un discipulado siempre en esa actitud permanente de seguirnos preguntando esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Porque eso nos va a implicar que nos estemos revisando constantemente qué tanto hemos asimilado esa vida del Señor. Y a veces ya se darán cuenta que no es tan fácil asimilarla. O sea, la pregunta puede ser algo que nos cuestione constantemente y que nos invite a hacer un autoexamen de cómo es nuestra vida de cara al Señor. Y ya les he dicho, y considero que es muy importante, el día que dejemos de preguntarnos ahí definitivamente perdemos. Creo que ahí como que perdemos el norte. En la segunda parte, después de la reflexión que hace Jesús, ahí le dice, mira Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A mí me gusta mucho eso, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro por un lado es fuerte, pero por otro lado es débil, porque ya lo van al final del texto. Pero no cabe duda que Pedro tiene un corazón generoso, ama al Señor. Y yo creo que usted también ama al Señor, y yo también lo amo. Y no cabe duda que mi vida se ha configurado en el Señor. Y el Señor se hace presente en estas vidas humanas frágiles. La iglesia se ha construido sobre estas vidas humanas y frágiles. Por eso siempre he dicho que en la iglesia es santa y es pecadora, porque está hecho de seres humanos. Pedro, pues, aunque parece tan piedra, ya se dan cuenta que no es tan piedra. Al final es más débil de lo que parece, de lo que se siente. También me gusta lo que le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Para mí esa es la gran responsabilidad que nos ha dado el Señor. Si nosotros sabemos que como iglesia tenemos las llaves del reino de los cielos, no es para arguir una bandera. A mí, por eso pienso que más que empezar aquí a sentirnos, aquí es donde se nos dice que la iglesia nace de Jesucristo y que la iglesia la fundó Jesucristo. Más allá de esa realidad, que no cabe duda que es una verdad de fe que nosotros proclamamos, para mí esto es lo más delicado de este asunto. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tenemos una gran responsabilidad, llevar a la gente a Jesús. Más allá de sentirnos si somos o no la iglesia verdadera, preguntémonos qué tanto estamos manifestando a este Jesús en el mundo. ¿Qué tanto estamos transparentando con nuestra vida a este Jesús en el mundo? Es la misma pregunta. ¿Qué tanto Jesús es el centro de nuestro corazón? Miren ustedes que no fue fácil, por eso la pregunta siempre está abierta, porque en la segunda parte del texto, cuando ya Jesús entonces les clarifica la identidad de Mesías que él está viviendo en su corazón, ahí a Pedro no le gusta. Cuando Jesús le dice, mira pues, les voy a explicar, el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén, va a padecer mucho por los ancianos, los letrados, los sumos sacerdotes, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Ahí ya no le gusta a Pedro. Cuando ya le clarifica la experiencia de este Mesías, que era distinto a la idea que él tiene en la cabeza, ya ese mesianismo no le gustó. Bueno, para que vean ustedes cómo las contrariedades de la vida. Primero Jesús le ha dicho a Pedro allá, dichoso, y aquí le va a decir, apártate de mí, Satanás. Uno dice, pero bueno, Pedro entonces parece que por un lado atiende bien y por otro lado como que la riega. Bueno, así es. Así es, en nuestra vida hay veces como que atisbamos, pero hay veces nuestra debilidad también, hay veces se hace presente. ¿Qué creo yo que es fundamental de eso? Que Jesús nos sigue llamando, que Jesús nos sigue convocando, que el amor de Jesús nos sigue llevando para que sigamos siendo testimonio de Él. Hay que seguir dejándose conducir por Él. Como te decía y te lo he insistido en esta reflexión, déjate seguir preguntando por Jesús y para ti, ¿quién soy yo? Es más, te invito para que este día te hagas esta pregunta y te la respondas con el corazón, no con la mente, aquí con el corazón. Para mí, ¿quién es Jesús? De tu experiencia de vida, ahí va a ir saliendo la respuesta. Y la segunda, nunca dejes de preguntarte. El día que te dejes de preguntar, ese día dejas de ser discípulo. El discípulo siempre tiene que preguntarse,
cuánto ama al maestro, porque el maestro siempre lo ama, siempre lo convoca. Que Dios te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si este video crees que ayuda para evangelizar, te invito para que lo compartas. Y también invites a otros para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es más, suscríbete tú y nos den like para seguir nosotros este camino de evangelización. Que Dios te bendiga, que te conceda un hermoso día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos encontramos en otro momento.